Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esta es BTS en redes. Comenzamos. Supongo que a estas alturas ya estará aclarado que BTS no se separa, ¿no? Sin embargo, tenemos que hablar muy seriamente de todo lo que pasó esta semana. Así que de eso vamos a tratar en este video. Pero además ya hubo varios anuncios de lo que se viene. Así que si pensaron que íbamos a estar en pausa o que nos íbamos a aburrir, se equivocaron y mucho. Antes de empezar, déjenme decirles que como hago siempre que pasan cosas importantes, me tomé estos días para aclarar bien mis ideas y esperar a que la noticia decante. Lo digo porque muchos me preguntaron por qué todavía no había salido a decir nada y la verdad es que no me gusta salir a hablar por hablar. Por eso estamos tratando esto ahora, que creo que puedo transmitir mejor lo que quiero decir. Y desde ya aviso que este video es más para escuchar que para ver. No hay forma de que pueda poner en imágenes todo lo que voy a decir. Obviamente que el tema de la semana fue la supuesta separación de BTS, que no fue. Porque no se van a separar, está claro, ¿no? Lo pregunto porque todavía sigo leyendo comentarios tremendistas de que es el fin del mundo. Pero sí está claro que BTS no se separa, ¿verdad? Y sí, la fuente de todas las discordias de esta semana fue este video, que empezó lleno de risas y terminó en un mar de lágrimas, de su parte y de la nuestra, por supuesto. Pero después todo se desvirtuó. Estuve estos días pensando cómo es que una cena con nuestros chicos, donde ellos nos abrieron su corazón, fueron sinceros con nosotros, como siempre lo fueron en estos años, nos contaron sus miedos, sus penas, sus dificultades y nos explicaron clarito lo que se venía, la necesidad de probar cosas distintas y nos repitieron 100 veces que no era una separación y terminó convirtiéndose en un desplome en la bolsa, comunicados de urgencia, un Be-like tardío en la noche y una carta de Nam dolido y enojado. Y después de mucho pensarlo, llegué a la conclusión de que este malentendido lo armó pura y exclusivamente ARMY. No enloquecí. Obvio que no lo hizo a propósito, pero cuando nosotros aprendamos que todo lo que ARMY hace tendencia se esparce como el fuego, vamos a poder proteger mucho mejor a nuestros chicos. Porque todo este lío que se armó se podría haber evitado si ARMY, de una vez por todas, aprende a ser responsable de primero a quién sigue en las redes, segundo de a quién le cree, y tercero si fuéramos conscientes del impacto de nuestros comentarios, sobre todo en Twitter, y de qué cosas hacemos tendencias. Estoy convencida de que esas son las razones por las que todo esto se salió de control tan mal y tan rápido. Porque entiendo que por el horario en que salió el video, muchos o estaban ocupados o estaban durmiendo. Y me imagino el shock cuando vieron la noticia BTS se separa. Es que gente, ¿cómo se entiende que los canales más amarillistas que mienten siempre con los títulos son los que más seguidores y vistas tienen? No tardaron ni una hora en subir videos con títulos de que BTS se separa. Porque BTS y ARMY le importan muy poco, lo único que le importa son las vistas, es obvio. Pero ARMY siempre cae en mirar esos videos y encima les cree. En Twitter la palabra hiatus la hizo tendencia ARMY. Está bien, después dijeron que fue un error de traducción, todo lo que quieran. Pero ¿de dónde creen que los noticieros de la televisión de todos los países sacaron la noticia? ¿De ver un video de una hora de BTS hablando cosas que solo entiende ARMY o de Twitter, YouTube e Instagram? Cuando los chicos se abren con nosotros, lo único que tenemos que hacer es escuchar y brindar apoyo, no transgiversar y sacar conclusiones y cuestionar las cosas que dicen. Y encima se andaban todos preocupando por las acciones de HYBE. Pero en serio, ¿a quién le importan las acciones de HYBE cuando nuestros chicos nos contaron llorando que no están felices con lo que estaban haciendo? ¿Saben lo duro que debe ser para Nam o para Yoongi sentarse a escribir y no tener nada que decir? ¿Porque no encuentran un segundo de paz para inspirarse? ¿Tienen idea de lo feo que debe ser no disfrutar el trabajo que aman? Y después de que ellos, en confianza con ARMY, hacen esa confesión, nos explican lo que les pasa, lo que necesitan y nos repiten 1000 veces que no se van a separar, ¿saben cuál es la noticia mundial? BTS se separa. Ok, no podemos controlar los noticieros, las redes y todo eso, pero al menos podríamos creerles, porque hasta hoy todavía sigo leyendo comentarios de que es mentira, que no van a volver, que lo hacen así para que no sea tan duro el golpe. ¿De cuántas formas más les tienen que salir a decir que no se van a separar?
porque debe ser horrible para ellos también que no crean su palabra cuando siempre trataron de ser lo más transparente posible con nosotros. ¿Cómo Namjoon no va a publicar una carta enojado si un momento hermoso de confianza se convirtió en material para memes y comida para haters? Entonces, como siempre les digo, la palabra de los chicos es sagrada. Si ellos dicen blanco, es blanco. Al igual que la palabra de la empresa, que más que blanco es amarillento, pero son las únicas fuentes en las que se puede confiar, nadie más. Si los medios, canales o quien sea siguen dando vueltas en el tema y alguien los quiere escuchar, ya el problema es de quien escucha. No podemos hacer nada con el tema, pero sí podemos ignorarlos de una vez por todas y si pueden denunciar, mejor. Ahora, piénsenlo de esta manera. Hace más de 10 años que están en esto. Invirtieron toda su juventud, sus mejores años en ser quienes son. Llegaron más lejos que cualquiera con sangre, sudor y lágrimas. Si ellos hoy quisieran separarse, comprarse una isla y desaparecer del mundo, ¿creen que no podrían hacerlo? ¿Y por qué no lo hacen? Porque ellos realmente aman su profesión, aman a ARMY, solo que quieren experimentar cosas nuevas, quieren tener la libertad de elegir qué hacer y cómo hacerlo. Debe ser súper difícil ponerse de acuerdo 7 personas tantos años para tantas cosas. También necesitan aire, pero no es el fin del grupo. Como yo los veo, ellos son familia por elección. Las familias siempre siguen siendo familia, aunque no vivan juntas, aunque estén lejos, aunque tomen distintos caminos. ¿En qué momento alguien pensó que ellos son nuestros esclavos que tienen que hacer lo que nosotros querramos? ¿Alguna vez se detuvieron a pensar la presión que nosotros mismos le metemos? Que actualiza, que hace V-Live, que canta esta, que no cantes aquello, que no colabores, que sí colabora, que gira mundial. ¿Saben lo que implica una gira mundial? El desgaste físico y psicológico. Deberían saberlo, si vieron Break the Silence, Burn the Stage o Bring the Soul, está todo ahí lo que sufren en las giras. El fandom está demasiado descontrolado. No les importa nada más que cumplan sus caprichos. Y ni hablemos de los ships. Ellos ven todo, se enteran de todo, ya está más que comprobado. Debe ser desgastante intentar conformar a todo el mundo. Es imposible que 7 personas conformen a millones, porque siempre quieren más y más. Y si realmente fuera así, si se quisieran separar, ¿qué autoridad creen algunas personas que tienen para decirles que son egoístas, que están abandonando a sus fans, que no pueden separarse? No, gente, no compramos su vida, ubíquense un poquito. Acá los únicos que estamos siendo egoístas somos nosotros en no dejarlos hacer lo que ellos quieran, en reclamar más todo el tiempo. Entendamos esto, nada es eterno, las personas no son eternas, así que menos un grupo de música. Pero el legado, el mensaje, su música, su historia, sus logros, eso no nos lo quita nadie. Si incluso ellos no quisieran seguir, igual seguirían con nosotros a través de su más que extensa discografía, de sus millones de horas de filmaciones, de miles de videos que solo nos hacen sonreír. ¿Quién está siendo egoísta con todo lo que ellos ya nos dieron? Obvio que si se separan vamos a sufrir, pero eternamente agradecida con todos los años que compartieron con nosotros y que sean muy felices. Eso es quererlos bien, desearles lo mejor. Otro tema que muchos sacaron en estos días fue el servicio militar. Les aclaro que no hay noticias oficiales al respecto. Lo que sí hubo fue un informe de un analista de riesgo de la bolsa que nada que ver, que analizaron cómo impactaría la partida al servicio militar de BTS. Y suponen que la empresa dará un comunicado la próxima semana. O sea, esa es la fuente de la novedad. Pero claro, obvio que eso también es un tema a tener en cuenta. Por eso no entiendo cómo es que siguen pidiendo tour si ellos aún no pudieron resolver esta cuestión. Dense cuenta nomás, ¿qué tour van a organizar si se tienen que enlistar? Así que mis Jimmy Tinies, déjenme decirles una cosa. Esta nueva etapa es decididamente nuestra prueba, la prueba de ARMY. Quien se quede apoyando, quien confíe y crea en ellos, quien apoye incondicionalmente, podrá finalmente decir: yo soy ARMY de BTS, soy su escudo y me quedo hasta el final. Entiendo, los cambios nunca son fáciles, pero no necesariamente son malos. Al contrario, me parece que se viene una etapa llena de sorpresas y que vamos a disfrutar un montón. Pero claro, la incertidumbre siempre juega una mala pasada. Si vamos a estar todo el tiempo esperando lo malo, no podemos disfrutar de lo bueno. Así que solo debemos seguir amándolos incondicionalmente y apoyándolos a todos por igual. No digo que va a ser fácil, va a haber mucha interna y una gran depuración del fandom que ya está recontra dividido. No aportan al stream, critican, se quejan. Les juro que algunos no sé para qué siguen diciendo que son ARMYs si nada les viene bien.
Así que esto es muy necesario. Persistir será nuestra prueba. Fíjense qué súper mal enfocados que estamos todos, que a 4 días del comeback nadie se preocupó por el stream, la longevidad del álbum nuevo, perdimos el foco completamente. De hecho, algunos de ustedes me contaron que ya se cerraron cuentas, se disolvieron grupos de WhatsApp. ¿Qué armies eran esas personas si ante la primera que no les gusta se borran? Entonces, después de toda esta catarsis, ¿qué es lo que todos deberían haber entendido del dichoso video y se terminó desvirtuando? Bueno, que por el momento van a reducir las actividades como grupo. No se separan, pero van a reducir las actividades. O sea, no va a haber álbum nuevo, no van a hacer gira mundial a gran escala, pero van a volver a grabar Run BTS, van a sacar colaboraciones con otros artistas y se van a enfocar en sus álbumes solistas, que ya no van a ser simples mixtapes, sino que álbumes completos. 7, uno por cada uno de ellos, así que música no nos va a faltar. De hecho, yo creo que los vamos a ver disfrutar mucho, porque van a tener el tiempo para darse los gustos de hacer lo que quieran. Y en lo personal, si ellos son felices, yo también, claro. Obviamente que los anuncios nos hicieron esperar, porque ya empieza la nueva etapa. El 24 de junio se estrena la colaboración de Jungkook con Charlie Puth. Ya se había recontra hablado de esta colaboración y las van a romper porque el adelanto suena súper lindo. Ya se anunció que el nuevo álbum de J-Hope sale a mediados de julio, aunque no hay fecha exacta. También se esperaba que fuera así, ya que el 31 se presentará en el festival de Lollapalooza. Jovito va a ser el primero en sacar su álbum solista y el primero en romperla en un escenario también como solista. What's up, Army? I cannot wait to see you at Lollapalooza on July 31st. It is an honor to be the first South Korean artist to headline at a major US festival. I'm so excited to see the other artists like Dua Lipa, J. Cole, Tomorrow by Together, and so much more. I'm working hard to put on an incredible show for you all. So, get your ticket today at lollapalooza.com. See you in Chicago. Esta semana que pasó también se dio a conocer que Taeyong participó en una edición especial de In The Soup que se llamará Friendship Trip, junto con sus amigos del Guga Squad, famoso grupo de amigos de Taeyong desde que se filmó Haram allá por 2015. Park So-joon, Park Hyun-sik, Chae Woo-sik y Big Boy. Ya se anunció que se estrenará el 22 de julio en estos horarios sujetos a cambios, según aclaró JTBC, que es la emisora donde lo pasará, y tendrá 4 capítulos. Obvio que dependemos que alguien lo resuba, lo traduzca y demás, pero bueno, eventualmente podremos ver a TT con sus amigos, que será toda una experiencia distinta. Otro evento que se anunció a futuro, muy futuro, fue que BTS serán los embajadores de Busan World Expo 2030. Bueno, esta noticia me dio un poco de gracia porque todos hablando de que BTS se disuelve y ellos haciendo compromisos para 2030. Falta demasiado, pero agenden la Expo Mundial de Busan 2030. Así que bueno, mis Jimmy Tinies, este video fue totalmente distinto, pero en serio necesitaba sacar todo esto que quería decir. Me quedaron un montón de cosas más por decir, pero bueno, lo importante es amarlos, apoyarlos y respetar sus decisiones. Es la única forma de devolverles un poquito de todo lo que ellos nos dan. Saludito especial de cumpleaños a Nancy Kim. Acá nuestro amigo J-Hope se encargó de avisar. Muy feliz cumple, Army. Lamento que haya sido justo el día del caos. Se te compensará con todo lo bueno que vendrá en el futuro. Estos son los saluditos de esta semana. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Gracias por tanto amor que me dan siempre, los quiero mucho y nos vemos la próxima.
Bye.